¿Por qué les digo esto? Porque vamos a tener dos números complejos. Z1 va a ser igual a X1 más Y1. Z2 va a ser X2 más Y latina, Y2, 1. Parte real, parte imaginaria. Cuando yo sumo dos números complejos, voy a sumar la parte real entre sí y la parte imaginaria entre sí. Mientras que cuando yo multiplico la parte real menos la parte imaginaria, pero sin el i, más la parte x1 por y2 más x2 por y1. Si usted hace la multiplicación miembro a miembro, les va a dar esto. En el fondo, ustedes siempre que hagan la multiplicación, que acá está escrito como una fórmula, no es necesario, ustedes la pueden ir haciendo. Lo que tienen que dejar siempre claro es que los números que no estén acompañados del i va a ser la parte real y tienen que dejarlos todos agrupados. Mientras que todos los que tengan i, ustedes lo pueden factorizar por i. Dejar una sola i factor de todo lo demás. Y esa va a ser la parte imaginaria del número complejo resultante. Entonces, por ejemplo, tenemos la suma en forma binómica. Para sumar números complejos en forma binómica se suma la parte real y la parte imaginaria entre sí, como les había dicho anteriormente. Ejemplo, hallar la suma de 5 más i más 1 menos 3i. Solución. 5 más i más 1 menos 3i. Sumamos la parte real. 5 más 1, 6. Y menos 3i. 1 menos 3 menos 2i. Listo. En el caso de la multiplicación, tenemos 5 más i por 1 menos 3i. Si multiplicamos miembro a miembro nos va a dar 5 por 1, 5. 5 por 3i, 15i. Más por menos, menos 15i. Y por 1 es i. Más i por menos 3i es menos 3i al cuadrado. Entonces, tenemos que recordar que i al cuadrado es menos 1. Por lo tanto me queda 5 menos 15i más i menos 3 por menos 1. Y menos 3 por menos 1 es más 3. Luego tengo 5 más 3, 8. Menos 15i más 14i menos 14i. Y ahí lo dejo expresado también como un número complejo. El conjugado, como le había dicho, el conjugado se escribe con una letra arriba. Si mi número complejo es z, el conjugado va a ser z con una raya arriba como una raya de los números periódicos, que va a ser el que tenga la parte opuesta compleja. ¿Qué quiero decir? Que la parte real es la misma, mientras que la parte compleja es de signo opuesto. Eso es cuando es conjugado. Cuando es un número opuesto, tiene tanto la parte real como la parte compleja con distintos signos. Y la gráfica de esto es que están, si se fijan, la coordenada x, como les dije, es la misma, mientras que el y es el opuesto. ¿Ya? Entonces el conjugado acá. Por ejemplo, hay una propiedad que dice que el conjugado del conjugado vuelve a ser el mismo número. Otras propiedades dice que la suma de dos conjugados es lo mismo que la suma de los conjugados por separados. La multiplicación de dos conjugados es lo mismo que la multiplicación de dos conjugados por separado. Lo mismo para la resta. Y la multiplicación del número por su conjugado me va a dar x al cuadrado más y al cuadrado. Se transforma en una suma por su diferencia. Recuerden eso. El opuesto, como les decía, es el que está totalmente en oposición a este número. Vale decir, tiene ambos eh, signos distintos, tanto en la parte real como en la parte imaginaria. Si ustedes se fijan en la gráfica, es totalmente lo opuesto. El otro no. Está en la misma coordenada x, pero cambiaba la i en el caso del conjugado, mientras que acá es totalmente opuesto. ¿Sí? La resta y la división se definen como operaciones inversas de la suma y la multiplicación respectivamente. Por ejemplo, z1 menos z2 va a ser igual a z. ¿Qué es z? Z más z2 igual a z1. Z va a ser x1 menos x2 más y1 menos y2. Es lo mismo que la suma. Mientras que la división va a ser z1 partido por z2. Entonces, vamos a verlo. Cociente en la forma binómica o división en la forma binómica. Para dividir números complejos en forma binómica, se multiplica el numerador y el denominador por el conjugado del denominador. ¿Qué quiere decir?
Nosotros acá en los números complejos, escritos como fracción, también tenemos la misma propiedad que en el caso de los números, perdón, en el caso de las raíces. ¿A qué me refiero? A que tenemos que usar la misma propiedad que en el caso de la racionalización, es decir, la parte compleja, no podemos tener un denominador que sea un número complejo, el denominador siempre tiene que ser un número real. Por lo tanto, vamos a aplicar el mismo concepto que aplicamos en la racionalización. ¿A qué me refiero? Ejemplo, tenemos 3 menos i partido por 3 más i. Voy a multiplicar por el conjugado del denominador, que va a ser 3 menos i. Produzco una suma por su diferencia, elimino el i, porque me queda i al cuadrado, y abajo me queda un número real. Y arriba puede quedar el complejo, no hay problema. ¿Ya? Lo mismo para el segundo ejemplo. 2 más i partido por i. Tengo que multiplicar por menos i. O por i, simplemente. Da lo mismo. Ejemplos. Sean z1 igual a 18 más 3i y z2 igual a menos 7 más 2i. Calcular la parte real de z1, que es 18, la parte imaginaria de z1, que es 3. Lo mismo acá. La suma, la resta, multiplicación